Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Universidad Bernardo Higgins, acreditada en nivel avanzado por 5 años, y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía más o menos así T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo, pisando las hojas, escuchando el sonido de los pájaros. Y fíjense ustedes que ahora estoy bajo un gran árbol que tengo acá en el jardín, un árbol que da sombra, y estoy con un invitado sorpresa y lo traje a este rincón del jardín porque yo sé que él disfrutaba mucho cuando era niño mirando el follaje mecido por la brisa de un gran árbol. Es el primer recuerdo que comparte en un libro que acaba de aparecer, editado por las ediciones de la Universidad Católica y también las ediciones de la Universidad de Navarra, un libro que se está publicando en Chile simultáneamente y en España. Conversaciones con José Miguel Ibáñez Langlois, de Braulio Fernández, Patricio Fernández y Sebastián Urruticochea. Fíjese que el entrevistado, en este caso, afirma al comienzo del libro, porque muchos esperaban sus memorias, las memorias de José Miguel Ibáñez, las memorias de un crítico, había sido un verdadero bestseller, pero él dice que la mayoría de las obras de ese género, auto y memo, me han aburrido con tanto ego. Así, al tiro dice el tiro de todo eso, ¿no? En cuanto al mío, ni soy tan interesante, ni quiero hacerme tan interesante. Y termina con una frase lapidaria del gran Pascal que dice, el yo es odioso. Pero aquí está conmigo, tuvo la gentileza de venir a caminar conmigo y con ustedes esta tarde en el jardín, el padre José Miguel Ibáñez Langlois. Muy bienvenido, José Miguel. Qué gusto volver a conversar contigo. Encantado, Cristian. Qué gusto más grande. Caminar, pajaritos y conversa. Y conversación, ¿no es cierto? Y conversa. Conversación. ¿Cómo fue someterte a este interrogatorio que fue bien al hueso, en algunos casos bien al callo, de estos jóvenes profesores que seguramente algunos de tú han sido alumnos, tú los has formado, tú también? Someterse a este interrogatorio. Yo disfruté mucho este libro, quiero decirlo. Aprendí muchas cosas de ti, me reí con varias anécdotas de personajes que citas ahí. Pero ¿cómo fue hacer este balance de tu vida a partir de esta conversación con otros, más que escribir unas memorias? Bueno, la verdad, fue bastante entretenido. Ujú. Eh, Como no se trata de memorias ni nada parecido, de repente las preguntas entraban un poco más en mi intimidad, sobre todo religiosa, y ahí yo decía, párele, estamos hablando de, bueno, de muchas cosas, ¿verdad? De la vida universitaria, la vida académica, la vida literaria, la vida como autor, la vida como teólogo, eh, mis trabajos en la Curia Romana, en la Comisión Teológica Internacional, pero no en lo posible de mí. Y si hay algo que se ha colado demasiado personal, ha sido por un descuido mío. Lo primero que quiero decir que ustedes que me están escuchando van a ver que tuteo a don José Miguel y algunos lo van a encontrar una patudez de mi parte. Pero quiero decirles que ya con José Miguel tenemos una conversación larga de hace muchos años. Dejé de ustediarlo
y ya nos venimos tuteando desde hace un tiempo, por eso me tomo la confianza de hacerlo aquí en el jardín, porque si no me parecería antinatural, nos parecería a los dos, ¿no es cierto, José Por Miguel? supuesto, por Custodiarnos aquí en el jardín. supuesto, ¿Ah? por supuesto, su señoría. Por supuesto, su señoría. Oye, bueno, hay que decir que José Miguel tiene, por eso que es tan interesante y entretenido el libro, muchas dimensiones, ¿no? Muchos flancos desde donde atacar para un entrevistador y alguien que está interesado en su vida. Doctor en teología, doctor en filosofía, crítico literario, curicrítico lo llamó Pablo Neruda, lo hemos comentado otras veces en otra conversación, profesor, docente, formador de muchas generaciones, capellán, hace confesiones, escribe poemas, muchas dimensiones. Y vamos a partir por la primera, esencial y fundamental, que de alguna manera marcó tu vida, que es la de ser cura. Y al final del libro tú terminas con un poema de los poemas dogmáticos que me permito leer, si me lo permites, leerlo yo. Está Faltaba más, por supuesto. en Poemas Dogmáticos 2. Es un bello texto que dice, soy cura y qué. Otros buscan perlas en el fondo del mar o instalan ojos y oídos humanos en la estratosfera. Yo trabajo en este y en el otro mundo. Yo tengo el poder de expulsar demonios de las computadoras. Yo transformo leprosos en arcángeles y mujeres de Lot en estatuas de sal. Yo me visto como ni los reyes para celebrar la misa. Yo hablo todas las lenguas de Pentecostés y algunas más. Yo soy la mano de Dios que borra los pecados más increíbles. Yo soy el espejo de Dios que camina por la historia sagrada. Otros tocan flauta las serpientes artificiales. Yo resucito muertos. Soy cura y qué. ¿Y qué? ¿Y qué? Hoy día eso resuena mucho. Eh, bueno, pasamos de la imagen del cura rural, ¿no es cierto? El diario del cura El de campo, campo. de Bernanós, el cura querido por toda la gente, a una imagen de un cura más criticado, sobre todo en un mundo secularizado, después de la crisis profunda que tuvo la iglesia, etcétera. Y tú dices, y vuelves a reafirmar, soy cura. ¿Y qué significa ser cura hoy? En este siglo XXI, en este momento en el que estamos hablando para ti, José Miguel. Yo diría, aunque parezca increíble, que para mí ser cura significa lo mismo que el día de mi ordenación sacerdotal en 1960. Han pasado, ¿cuántos? 65 años y mi identidad sacerdotal no ha variado, por mucho que el entorno social, cultural, mundial haya cambiado. Ahora, que mi identidad haya permanecido. Tú eres sacerdote, oí yo cuando me ordenaron y me impusieron las manos, tú eres sacerdote por toda la eternidad según el orden de Melquisedec. Si uno es sacerdote por toda la eternidad, bueno, 65 años no modifican el núcleo del sacerdocio. Las circunstancias, por supuesto que sí, eh, pero yo sigo haciendo lo mismo que empecé a hacer desde la ordenación en adelante. Incluso seguir escribiendo, incluso hacer crítica literaria, que ya la hacía. Lo que ha variado son las polémicas, porque cuando yo me ordené, eran años tranquilos para el mundo y para el país, aunque empezaban a ser más intranquilos, y yo no debatí ni polemicé con nadie, o con casi nadie. Pero a medida que fueron pasando las décadas, las discusiones, los debates se fueron multiplicando.
con marxistas, leninistas, con la teología de la liberación, con los que no aceptaban la encíclica Humane Vitae. Bueno, y así sucesivamente, para qué decir en lo literario, bueno, prácticamente hasta el día de hoy, cuando ya me he dado una tregua y no debato ni polemizo con nadie. Estoy en paz. Ahora, ahora, el cura o el católico enfrentaba antes al marxista. Esa era una discusión de fondo que tú enfrentaste en alguno de tus libros filosóficamente, estudiaste el marxismo a fondo. Digamos, el enemigo, por decirlo así, o el adversario, era un adversario de peso, teórico, importante, intelectualmente hablando. El adversario hoy es un adversario más light, es un adversario más nihilista. ¿Cuál es el adversario más complicado hoy para la iglesia? Y para el cura, si fueras tú con las ganas de polemizar, obviamente que no tienes tú las ganas, pero habrá otros, ¿no es cierto? Tú mismo dices que pueden ser de otras generaciones. ¿Cuál sería el Sí, adversario hoy? Ya no es el marxismo el adversario hoy. para nada, en Claro. absoluto. No, ni tiene tampoco mayor cosa que ver con la política. No, mi adversario es lo políticamente correcto. Mi ¿Ya? adversario es la ideología de género. Ujú. Mi adversario es la pérdida del sentido de Dios y la pérdida del sentido del bien y del mal en una sociedad secularizada. Mi adversario es la decadencia literaria que yo percibo en el último medio siglo. Bueno, y así se van multiplicando los puntos de referencia, ¿verdad? Eh, pero aún así yo me siento el mismo. Como tú dices, el mundo ha cambiado. Mis puntos de referencia son otros. Pero yo paso las horas del día, bueno, quizá no tanto porque las lecturas son las de hoy, no son las lecturas de hace 65 años. ¿Mm? Pero aún así yo debo decir que con las lecturas que más disfruto son con las antiguas que yo releo, comenzando por el Quijote, que leo una vez al año religiosamente y no me canso nunca de leerlo. Y así con unos pocos autores favoritos, ¿verdad? Que tienen muy poco que ver con lo que se escribe hoy. ¿Por qué vale la pena releer hoy el Quijote, José Miguel, crees tú? Mira, porque un lenguaje narrativo como el del Quijote no se ha vuelto a producir en idioma castellano. ¿Quién? Díganme quién. No. Y una gracia en los diálogos, singularmente los del Quijote con Sancho. ¿Dónde se los encuentra hoy? Hay grandes novelas, sí, más en otros idiomas que en castellano, mucho más, para mí, mucho más en el mundo anglosajón, secundariamente en Francia e Italia, ¿verdad? En Estados ¿Mm? Unidos, desde luego, que en castellano. Pero es que después de El Quijote y después de Santa Teresa de Jesús, yo encuentro que nadie ha escrito como ellos en nuestro idioma. ¿No? Es una pena. Me da mucha pena cada vez que lo pienso, pero no encuentro nada que se les compare. Y aquí en Latinoamérica, uno podría decir que no ha habido escritores que de alguna manera han alcanzado ciertas cumbres del idioma, del manejo del idioma, como narradores, pero también como prosistas. Pienso en un Juan Rulfo, pienso en un García Márquez, pienso en un Alejo Carpentier en sus mejores momentos. ¿Qué ha pasado con nuestro idioma español de Hispanoamérica, José Miguel? Bueno, me parece
que nuestra creación narrativa, la de este mundo nuestro, América, es más rica que la española, en poesía y en novela, porque poesía chilena sí que se puede leer en cualquier momento, desde Neruda pasando por Huidobro hasta llegar a Parra. Por supuesto, eso yo lo leo y releo, ¿verdad? Y en materia de novela, bueno, no tanto chilena, pero la creación de lenguaje en García Márquez me parece francamente superior. A ese hombre el lenguaje le fluye como si las palabras tuvieran un ánima propia. Es una delicia, ¿verdad? En casi toda su obra que yo encuentro más amena por una parte y por otra parte superior a otros grandes de este lado del mundo. Y los ha habido sin duda, ¿verdad? Como tú dices, bueno, uno puede seguir leyendo a Rulfo tranquilamente, a Carpentier también, ¿verdad? A Cortázar más en el cuento que en las novelas. Bueno, y así sucesivamente. Pero chilenos, a ver, esto va a parecer muy anacrónico. Yo puedo releer con gusto a María Luisa Bombal y a Juan Emar. Juan Emar, extraordinario. Extraordinario, completamente Juan Emar es extraordinario. extraordinario. Sí. Brevemente, démosle unos minutos a Juan Emar. José Miguel, el crítico Ignacio Valente, gracias a él, a uno de los que reconocieron a Juan Emar, eh, de alguna manera relevaron la calidad literaria, la genialidad, la originalidad de la obra de Juan Emar. Yo hice mi tesis de profesor de castellano en Juan Emar. Ninguno de los profesores habían leído la obra de Juan Emar. Así que me Nadie lo saqué. ha leído. Qué miseria. Yo lo he leído casi ¿Quién? completo. Soy fanático, tengo acá al lado mío, por ejemplo, bueno, distintos libros. Tengo Un año, Ayer, Miltín, 10, etcétera. A ver, ¿quién fue Juan Emar y por qué vale la pena leerlo y releer? Leerlo, desde luego, ni siquiera releerlo porque nadie lo lee, como tú dices. ¿Y por qué es tan genial y tan único en nuestra literatura? Bueno, es un poeta, es un narrador y poeta. Es Ujú. un loco genial, que ve lo que nadie ve en las cosas, por encima de las cosas, debajo de las cosas, en la profundidad de las cosas. Cada observación de él puede relatarla él en varias páginas porque está viendo un mundo, un mundo. Me recuerda el verso ¿de quién es? De Blake, William Blake, si no me equivoco. Ver un mundo en un grano de arena. Blake, claro. Sí, eso es Juan Emar. Amenísimo, inexplicablemente desconocido en su país, para qué decir fuera, Ujú. hablando con gentes de otras partes que han leído mucho literatura en castellano, no lo conocen. Y es natural, pues. Si no lo conocen aquí, ¿cómo lo van a conocer allá? Sí. Claro, Pero yo, Neruda dijo que era nuestro Kafka, el Kafka chileno, dijo bueno, Neruda. ahí está. Neruda dijo eso. Esa es una buena comparación. Es de Neruda, ¿no? Sí, De Neruda dijo Neruda. eso. El Neruda Kafka, nuestro. el Kafka chileno. Sí. Y la otra gigante que acabas de citar tú, y también poco leía, diría yo, y poco colocada en el sitial que merece, es, bueno, luego no le dieron el Premio Nacional, María Luisa Bombal. Por Eh, supuesto.
es que María Luisa Bombal escribe, desde luego que como lo haría un poeta, no obstante que su prosa es prosa narrativa excelente, pero se sale de este ambiente nuestro de la narración gris, seminaturalista, realista hasta la pared del frente. Ella piensa, crea, vuela, también ve un mundo en un grano de arena, en femenino, profundamente femenino. Eso es feminidad, sí. Si fuera por eso, todo el mundo debería ser ultra feminista. Desde luego, desde luego. Es mujer. Estoy caminando en mi jardín con José Miguel Ibáñez Langlois a propósito de la reciente aparición del libro Conversaciones con José Miguel Ibáñez Langlois, editado por Ediciones UC y Ediciones de la Universidad de Navarra. Tú en tu libro, estamos hablando de los... Haces afirmaciones fuertes, por ejemplo, afirmaciones como que de alguna manera tú sientes o percibes como lector, dejaste de ser crítico, por lo menos crítico permanente en el diario Mercurio, de alguna manera notas una decadencia o un bajón en la producción literaria mundial, tanto en la narrativa como en la poesía. Me interesa mucho tu diagnóstico. ¿A qué crees tú que se debe esa decadencia o bajón? Me imagino que han habido periodos en la historia de la literatura donde han habido esos bajones. ¿Se corresponden con una crisis del ser humano, una crisis antropológica? ¿Coincide con lo que está pasando con el ser humano? ¿Cuál es tu mirada de por qué crees tú que está pasando eso y no tenemos las cumbres literarias que teníamos hasta hace unas décadas atrás? Bueno, sin duda coincide con una crisis antropológica, de todas maneras, ¿verdad? Que además se manifiesta en todos los órdenes de la creatividad humana. La gran música, después de, digamos, esto depende mucho de gustos, pero yo no oigo música producida después de 1950. Yo no me dedico a mirar y a contemplar obra plástica después de las vanguardias y lo que siguió a ellas hasta 1950. El concept art me parece una contradicción con la noción misma de belleza y de arte. Y en literatura, bueno, la creación del lenguaje ya no es la que fue. Es que no estamos obligados a que nos toque un siglo de oro. A mí ya me tocaron bastantes fragmentos del siglo de oro para seguirlos pidiendo en los últimos 50, 60, 70 años. No tengo nada que reclamar. Pero esos personajes de la mayoría de las buenas o que se consideran buenas novelas actuales, a mí no me consiguen interesar. Abro los premios Nobel incluso, ¿verdad? Resulta que yo perdón, abro un libro, empiezo con paciencia, he aprendido a tener paciencia, le concedo al autor unas 30 páginas, no más, no, si a en las 30 primeras páginas no me ha tomado, lo dejo. ¿Por qué lo dejo hoy? Antes lo dejaba, bueno, porque no encontraba que fuera gran literatura. Particularmente lo dejo porque el personaje, esa entidad que llamamos el personaje, ¿quién es? No quiero generalizar, pero muchas veces, y en autores famosos, el protagonista y los demás personajes son seres
traídos y llevados por la mecánica de la sociedad, por sus instintos, ¿verdad? Por el azar. No, lo voy a decir con Sartre, que tuvo el gran acierto de decir, la esencia de la novela es la libertad en estado de elegir. Estos, perdónenme, estos peleles que me presentan en acción, no eligen, no, son transportados, llevados como un corcho en las olas del mar, para acá, para allá, y yo esperando una crisis, un dilema, una verdadera elección profunda, y no la hay. Ahora, ¿de dónde viene eso? Bueno, de un clima general, de las humanidades en decadencia. Bueno, eso ya es casi un tópico, ¿verdad? Las humanidades en decadencia. Y tú hablaste de la crisis, de una crisis antropológica, ¿no? Del ser humano. Hay una crisis del hombre mismo, del ser humano, que se estaría reflejando en estas novelas que se producen hoy día. Vamos a preguntarte en qué consiste, cuál es el corazón de la crisis del hombre contemporáneo, de la crisis interior del hombre contemporáneo. Algo dijiste de la libertad. Te voy a dejar esa pregunta para a la vuelta de esta pausa. Estoy caminando y conversando en mi jardín con José Miguel Ibáñez Langlois, doctor en teología, poeta, crítico literario, docente, en fin, y cura. ¿Y cura y qué? Como dice él. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos caminando por este jardín, están escuchando ustedes el sonido del agua, es un regato, como decía Gabriela Mistral, que cruza este pequeño jardín al fin del mundo. Estoy caminando con José Miguel Ibáñez Langlois, Ignacio Valente, ese es el seudónimo de crítico literario. Él acaba de publicar un libro que es Conversaciones con José Miguel Ibáñez Langlois, con 3 interlocutores, y estábamos comentando el diagnóstico que tiene José Miguel sobre que las novelas actuales se le caen de las manos, por decirlo así. Es decir, lo aburren, digámoslo con todas sus letras. No le interesa perseverar en la lectura de esta novela después de las 30 páginas. Un lector que ha disfrutado de la literatura, que ha amado la literatura, que ha dedicado su vida a ella y que como crítico tuvo que leer miles y reseñar miles de libros durante muchos años. Y la pregunta es si detrás de esta crisis que él plantea, si es que es verdad su tesis, está la crisis del hombre mismo, es decir, una crisis de dimensiones antropológicas profundas. ¿Cuál es la crisis del hombre del hoy en tu diagnóstico, José Miguel? Creo que la crisis actual consiste en la pérdida del sentido de la vida. Cuando se pierde el sentido de la existencia, se pierde el sentido del amor, se pierde el sentido del dolor, se pierde el sentido de la muerte. Y cuando carecemos de sentido, es inevitable que los personajes de la novela y en general una parte importante de la misma humanidad actual, por lo menos en Occidente, yo más allá yo no conozco, ¿verdad? No sepa para dónde va en la vida, porque junto con la pérdida del sentido de la existencia se pierde esencialmente el sentido del bien y del mal. Bueno, por razones que en este momento creo que son bastante obvias. La libertad que consiste actualmente en la autonomía del individuo que hace lo que se le da la gana y quiere que las leyes le permitan hacer lo que se le da la gana, vacía al hombre y al mundo nada menos que del bien y del mal, de lo que hay que hacer en este mundo.
de lo que nos pide la naturaleza humana y de lo que nos pide el creador del ser humano. Porque finalmente, al perder el sentido del bien y del mal, a poco andar se pierde el último de los sentidos, el que daba sentido a todos los sentidos, el sentido de Dios, creador del mundo, Señor del cielo y de la tierra. Bueno, quizá nadie ha visto tan claramente esto, lo que venía, puesto que lo anticipó por muchas décadas. Nadie como Nietzsche, en su famoso Dios ha muerto. Claro, Y de la ciencia. ahora dice, ¿para dónde vamos? ¿No flotamos en una infinita nada? Vamos para adelante, para atrás, y ya no hay adelante ni atrás. Vamos para arriba, para abajo. Hemos perdido todos los parámetros. Hace cada vez más frío. Caminamos por una infinita nada. Bueno, Eh, ese Nietzsche, pasaje, y aquí en Chile tal vez Huidobro Altazor cuando dice no hay bien, no hay orden, no hay belleza, estás perdido, Altazor, ¿no? exactamente. Bueno, sí. eh, esa pérdida aparece, claro, sobre todo en determinados poetas, sin duda, ¿verdad? Eh, pero ¿cómo no iba a incidir en la literatura lo que pasa en la vida, en la existencia humana, en el mundo? ¿Cómo abarcar más todavía lo que pasa con todo? Estas pérdidas que son tan profundas, porque son las que dan el sentido mismo al mundo, a la naturaleza, al hombre, a sus elecciones. ¿Cómo no iban a producir, a su vez, la decadencia de las humanidades? Bueno, en el fondo estábamos hablando en términos de crisis antropológica, decadencia de las humanidades. Y yo termino con que es una crisis teologal, que tiene que ver con lo más alto y con lo más profundo. Y entonces, bueno, cada uno que se las arregle como pueda, que haga lo que se le dé la gana, a ver si le apunta y no le apunta. Hablábamos al comienzo que el posible adversario, entre comillas, al cual enfrentarse al nivel de las ideas fue cuando tú partiste como sacerdote, como polemista o como alguien que participaba como un intelectual público, el marxismo. Pero hoy sería tal vez el liberalismo. Voy a la página 142 de tu libro y tú dices que el liberalismo, una de las cosas del problema del liberalismo es el problema de la esencia y el sentido de la libertad misma. Es decir, que al carecer de fundamento, la libertad carece también de límite y se tiende a hacer de ella un absoluto. Esto se ve cuando se dice mi vida me pertenece, mi cuerpo es mío, etcétera, 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 etcétera. Esta autonomía que se ha celebrado tanto del individuo pero que tú consideras un peligro desde el punto de vista espiritual. Hablemos un poco de ese liberalismo. Ahí yo creo que hay un adversario interesante desde el punto de vista intelectual, ¿no? Bueno, la palabra liberalismo significa una cantidad enorme de cosas, eh, no digamos en política, en lo que yo no me meto, eh, pero yendo al fondo del asunto, ¿qué es la libertad si no es la capacidad de elegir entre el bien y el mal con vistas a un fin o sentido último de la existencia? Esta libertad, que se refleja sobre todo en las sucesivas legislaciones
y te pide cada vez más libertad, divorcio, aborto, eugenesia, eutanasia, y así sucesivamente. Eso es la libertad que muchos han llamado con mucha lucidez la libertad vacía. Uno hace lo que quiere. Bueno, si es por eso nos parecemos mucho a los animales, ¿verdad? No, pues lo que caracteriza la libertad es la capacidad de decir no, es la capacidad de elegir dentro del sentido de mi vida entre el bien y el mal. Entonces, lo que yo criticaría si tuviera que debatir el caso, ¿verdad? Pero hay muchos que ya lo hacen, gracias a Dios. Quiero decir, Gustave Thibon, Jean Guiton, el cardenal Ratzinger, varios autores alemanes. Esa libertad es la libertad hueca. El mejor ejemplo, para tomarlo de lo que ha sido escrito, es el caso de Sartre. Sartre dice, la vida es elegir, solamente elegir. Y cuando se pregunta, ¿elegir qué? Dice, da lo mismo. La libertad es puramente elegir. Pero por favor, lo voy a decir con una anécdota que a veces he usado en clase. Una persona que vivía cerca de Sartre, en plena fama de Sartre, ¿verdad? Se acerca un día a él y le pregunta, señor Sartre, usted es muy sabio, quiero que usted me ayude en este dilema. Yo debería enrolarme en el ejército. Bueno, me lo mandan, la ley. Pero tengo a mi madre viuda y soy hijo único. ¿Qué debo elegir? Y Sartre le contesta, choisissez, elija. ¿Pero elijo qué? Elija. Bueno, esa libertad, la de elegir, ¿elegir qué? Elegir la elección de la elección, pero no ningún sentido, ningún objeto, ninguna acción determinada más que otra, está vacía. Y tan vacía está que la conclusión a la que llega Sartre es, estamos condenados a ser libres. Es una condenación esa libertad. Entonces, y por otra parte, la otra conclusión, el hombre es una pasión inútil. Bueno, también Sartre, así como Nietzsche, desde más atrás, anticipó, sí. Bueno, y si tuviéramos que unir esas anticipaciones, las llamaríamos, ¿qué cosa? Nihilismo. Pero hay un nihilismo, alguna vez hemos hablado de esto, me parece, hay un nihilismo profundo, existencial, dramático, pero resulta que el nihilismo actual es un nihilismo, el nihilismo posmoderno, es frívolo, es ligero, no mide las consecuencias, hace que vivamos en el punto presente, sin pasado y sin futuro. O sea, no vivimos ni siquiera en el tiempo. Es una manera de decir, no vivimos. En nombre de vivir más, se termina por no vivir. ¿Por qué? Porque la última palabra, si sacáramos las últimas consecuencias, la última palabra sería la nada. La nada. Sí.
Estoy caminando aquí en mi jardín con José Miguel Ibáñez Langlois, hablando de la nada y otras hierbas, entre otras cosas. Y vamos a hablar también de algo central en tu vida, que tú lo planteas en este libro de entrevistas, que es el lenguaje, porque de alguna manera la mayoría de las cosas que tú has hecho tienen que ver con el lenguaje oral o por escrito. Sí, Y dices y afirmas en una de las preguntas que te hacen acá en el libro, dices que hablas de escribir, hablar, leer y pensar. Todo es uno. Es el lenguaje, el misterio del lenguaje, mi gran amor y una pasión dominante. Pero creo no haber cumplido bastante con el pensar. Vamos a tomar eso del pensar, pero primero hablemos del lenguaje, el misterio del lenguaje y la pasión por el lenguaje en tu vida. Expláyate, José Miguel, porque creo que es un tema que te gusta y te mueves ahí como pez en el agua. bueno, la verdad, para mí es mi gran amor en este mundo, el lenguaje. No es mucho decir, porque somos lenguaje. Eh, bueno, ya lo decía Aristóteles, ¿verdad? El hombre es so con logos. No, el lenguaje es lo que nos define, ya. Ahora, biográficamente hablando, pero tampoco me gusta mucho volver a mi persona, pero bueno, eh, sí, algo tengo que decir. Yo tuve la primera experiencia del lenguaje en mi vida de una manera súbita, como una especie de epifanía. Yo no tenía idea de lo que era el lenguaje, ni tampoco la literatura ni la poesía. Pero cuando yo tenía 14 años, llegué un día a mi casa y me puse a buscar discos en ese tiempo, ¿verdad? Música, ¿qué música? Bueno, yo tenía 14 años cuando en 1950, sí, música de los blues, de los foxtrots, de los valses, la que uno bailaba en realidad, en los bailoteos que se llamaban entonces. Y sin embargo, empiezo a ver, no, esto ya lo he oído mucho, y saco un long play en ese tiempo. Y digo, ¿qué es esto? Alturas de Machu Picchu, leídas por Pablo Neruda. Bueno, vamos a ver qué es. Y lo pongo. Del aire al aire, como una red vacía, iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo lo que es el más grande amor, como dentro de un guante que cae, nos entrega como una larga luna. Días de intemperio, etcétera, etcétera, etcétera. Y así creo que, no recuerdo mal, los 12 cantos. Terminé espantado. Yo había entrado en un mundo desconocido. La palabra, la poesía, el lenguaje. Bueno, hay que llamarlos con palabras convencionales, pero de no haber sabido qué era el lenguaje, a saber de pronto, esto es el lenguaje, este es el poder del lenguaje, esto es lo que se llama literatura, esto es lo que se llama poesía, bueno, esto es lo que se llama humanidad. Oye, José Miguel, ¿y no has escuchado la versión de los Jaivas de Alturas de Machu Picchu? ¿Y qué te Sí, parece? sí, sí, bueno, interesante, pero cualquier versión que yo pueda oír, cuando la comparo con una del adolescente que descubrió el mundo, con Pablo Neruda y sus alturas de Machu Picchu, bueno, siempre se quedan atrás, sí. Neruda realmente es un prodigio, es decir, prodigio verbal, fue tocado por el verbo, ¿no? Visitado por el verbo, no sé cómo decirlo. ¿Cómo se explica ese prodigio de este niño, de este sur lluvioso, de una zona del país, la Araucanía, donde había grandes índices de analfabetismo, donde los carteles
lugares donde se vendían zapatos eran los dibujos porque la gente no leía las palabras y él se convierte en este prodigio verbal único. ¿Cómo te explica ese milagro de Neruda, José Miguel? Bueno, si, si no creyera en Dios, yo diría que fue tocado por los dioses. Sí. Eh, Eso venía en gran medida, tenía que venir en su ADN, en su código genético, porque no se puede aprender, hay que aprenderlo. Neruda lo aprendió. Los versos de Neruda liceano a los 15 años, algo son, pero no anuncian lo que vendrá. Los podría haber escrito cualquier otro liceano inteligente en Temuco o en cualquier parte del mundo. Pero muy poco después, de pronto, irrumpe el gran poeta. Para mí, el poeta más grande en lengua castellana del siglo pasado y de este siglo, con unos versos que todavía no anuncian lo que será su obra magna, ¿verdad? Pero que yo puedo seguir leyendo y recitando como la primera vez. Los poemas de amor están vigentes. Los escribió un jovencito. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Bueno, esa no es la poesía que se escribió ahí. Gran poesía. Sigue valiendo. Por más que Neruda mismo haya superado la excelente poesía de estos primeros versos, de Farewell y los sollozos, de la canción Desesperada, el Neruda que irrumpe con toda su genialidad es el Neruda del Ceilán, de Oriente, de las residencias, de En la residencias tierra, en la tierra, como cenizas, como mares poblándose, dándose. en la sumergida lentitud, en lo informe. Impresionante, impresionante. Ahora, mi pregunta es la siguiente, José Miguel. Tú, bueno, te tocó un pedazo del siglo de oro, ¿ah? De la poesía Por chilena, supuesto que me evidentemente. tocó. Te Gracias. tocó criticar a Neruda, a Mistral, a Huidobro, a Parra, a Anguita, en fin, Gonzalo Rojas, Arteche, en fin. A ver, ¿cómo te explicas tú esta abundancia de poesía en Chile? Porque es una abundancia, Sí, es un milagro, es algo que florece y se da bien la poesía aquí. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Tienes alguna hipótesis? O es que siempre me he hecho esta pregunta. A ver, o es hay más. muy, es muy enigmático, porque resulta que, a ver, nosotros no somos gran cosa en narrativa, ni lo hemos sido hasta el día de hoy, pero estamos rodeados de potencias narrativas. Argentina, y de allí subiendo hacia el norte, sí, incluso Perú, bueno, sobre todo Argentina. Pero en Argentina casi no existe la poesía. La poesía quedó a este lado de los Andes y la narrativa quedó a ese lado de los Andes. ¿Por qué? No sé. Yo creo que tú tienes que tener alguna hipótesis, aunque no sea muy científica, alguna intuición. Debes tenerla. Es que, a ver, a este país se lo solía caracterizar como un país sensato, muy jurídico, apto para el derecho Y la historia, iba a ser un y país de historiador. y la historia. O Claro, sea, fome. Así se claro. lo decía, así fue escrito y dicho. Y resulta que por el año 1900, ¿cuánto? 15, 20, 25,
sale el poder del lenguaje poético en este país, como no lo ha habido en toda América. Porque Nicaragua se le pareció un poco, ¿verdad? Pero, y en otros países, un toque para aquí, otro para allá. Pero el ciclo poético chileno, que ya venía en buena medida desde el siglo XIX, hasta culminar, porque un periodo como culmina con Parra, pero tampoco se agota, porque después vienen, bueno, poetas interesantes, ¿verdad? Oscar Hahn, Ujú. Raúl Zurita, uno de los rubios, no me acuerdo cuál, como son familia de poetas, Armando Bueno, ahí Rafael. el abuelo, el padre y el hijo, ¿no es cierto? El Claro. abuelo, el Alberto, y el actual, el Rafael Rubio, el nieto. Bueno, Eh, el abuelo por la Greda Vasija, sí. gran libro, y también el nieto. Bueno, pero a pesar de la decadencia del lenguaje y de las humanidades en los últimos tiempos, tuvimos nuestro siglo de oro. Ahora, Que, José, muy bien, se enseña tan mal la poesía, se conoce tan mal, los chilenos no leemos a nuestros poetas. A ver, ¿por no, dónde crees tú que tú podrías, de repente, si te llama el ministro de Educación o alguien, ¿qué aconsejarías hacer? ¿Cómo enseñar poesía? ¿Cómo enseñar esa poesía que es un prodigio, ese patrimonio tremendo cultural que tiene Chile, espiritual, diría yo, y de lenguaje? ¿Cómo traspasarlo a las nuevas generaciones? Danos algunos vislumbres o algunas intuiciones que pudieran servir a algún profesor que nos esté escuchando o a alguien que tenga que tomar decisiones. ¿Qué hacer para que la poesía chilena sea conocida, estudiada y donde hemos llegado a la máxima excelencia en términos culturales en Chile? bueno, una buena parte de la enseñanza de la literatura en Chile ha estado, y quizá todavía sigue estando, dedicada a matar de aburrimiento a los alumnos que no Sí, quieren leer del Quijote en adelante, ¿verdad? Y sí. luego nunca más abren un libro, tantas veces, ¿verdad? Porque los hábitos de lectura no han hecho más que descender. Ahora, la enseñanza de la literatura, yo no conozco otra, claro que es cierto que me muevo más en el mundo universitario que en el mundo escolar. ¿Mm? La literatura se enseña leyendo, haciendo leer, analizando, explicando lo que se pueda explicar, eh, teorizando y practicando al mismo tiempo, con unas pocas grandes obras seleccionadas por periodos, o también, si es el caso, por nacionalidades. Pero esta enseñanza, que es una enseñanza de quién, de la historia de la literatura, de innumerables autores, libros que no son muchas veces adecuados para la sensibilidad eh, adolescente actual. Bueno, el solo hecho de leer, estoy recordando algo que me pasó un día conversando con Juan de Dios Vial, Vial de Rey, Ujú. filósofo. El filósofo, claro. Sí. Decía él, fíjate, me decía que una de mis niñitas viene con el Quijote. Papá, tengo una tarea, no entiendo nada, esto es una lata. Mi hijita, oiga, y empieza a leer, pero a leer bien. Y resulta que con 5 minutos de una lectura, porque la gente no sabe leer literatura tampoco, leer en voz alta, Ujú. se le abrieron los ojos a su hija. Dijo, ahora sí que entiendo, papá. A ver, a mí me hacían leer de esa manera en el colegio. Bueno, Gabriela Mistral dice que los profesores, todo profesor es un narrador, el que hace matemáticas, narra la matemática. El profesor tiene que convertirse en un narrador, tal vez, Pero por ¿no? supuesto, En un narrador. ¿Ah? Eh, eh, exactamente.
Esa es su tarea. Primero. Exactamente. El solo hecho de enseñar a leer, no digo a la primera enseñanza de ojo, con ojo, etcétera. El No, silabario mate, el ¿no? silabario mate en el que aprendimos todos, ¿no? Todos los viejos. La primera enseñanza consiste en hacer leer, leer y hacer leer. Yo recuerdo en forma inolvidable en el Colegio San George de aquella época, que tiene muy poco que ver con el que vino después, ¿verdad? Cómo aprendíamos gran parte del inglés. Simplemente una novela, Treasure Island, La isla del tesoro de Robert Louis Oh, una Stevenson. maravilla. Entonces, una maravilla. Primero el profesor leía un párrafo por aquí, bien leído, otro por allá. Y después las clases consistían en que, siguiendo el orden de las bancas, el primero de la banca decía, lea el primer párrafo. Y después él, sí, le decía, pero usted no ha puesto el acento donde debía, o no se entiende bien lo que usted ha dicho, léalo de nuevo, ya. El segundo de la fila, lea el párrafo que sigue. Y así un año entero, hasta leer toda la isla del tesoro. Bueno, era una manera de aprender literatura, de aprender a leer, no de una cantidad enorme de nombres y de libros, no, simplemente Y uno. de teorías muchas veces, teorías interpretativas bastante discutibles que usan el texto como una excusa Por para supuesto, comunicarse. Miren, exactamente. miren qué interesante el vislumbre que nos ha dado acá José Miguel Ibáñez, tan simple, porque esto no son recursos de formar buenos profesores, buenos narradores, que sepan leer, como cuando los padres le leen cuentos a los niños en la noche, que es una tarea fundamental, a través de la oralidad, ir conquistando, ir enamorando, como te pasó a ti al escuchar a Neruda con Machu Picchu. Qué lástima que se nos vaya el tiempo, como dice Baudelaire, c'est l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur. Es el oscuro enemigo que nos devora el corazón. Eh, Tengo tantas preguntas. Vamos a tener que seguir conversando después fuera de cámara, como se dice José Miguel. Para eso está el libro, además, que ustedes pueden adquirirlo ya. Conversaciones con José Miguel Ibáñez, extraordinariamente entretenido, interesante. Su encuentro con Juan Pablo II, su conocimiento de Ratzinger. Aparecen muchos personajes de la historia, de escritores, Hernán del Solar, Carlos León, en fin. José Miguel, no sé, bueno, yo imagino que conoce, no sé, lo encontrarás un poquito anticuado al poeta Amado Nervo, ¿no? Amado Nervo decía, muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Luego dice, amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. ¿Tú suscribirías una declaración así de Amado Nervo? Claro que sí. Amado Nervo, claro, no se compara con grandes poetas, pero igual tiene unos pocos poemas de antología como este que has recitado tú, sin duda. Efectivamente, estamos en paz con la vida. Sí, ¿Y cuál es tu mayor alegría? Sorprendido por la alegría, decía Lewis, ¿no? ¿Cuál es tu mayor alegría, José Miguel? sí. Eh, es que no es una sola, pero ya, voy a señalar dos de órdenes distintos. Uno, celebrar cada día temprano en la mañana la Sagrada Eucaristía. Convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y renovar sacramentalmente su pasión, su muerte, su resurrección. Ya, ese es un punto alto.
El otro punto alto se divide entre oír la gran música, que lo lleva a uno quién sabe a dónde, uno no sabe dónde, pero es otro mundo casi más real que este mundo, y la relectura de mis viejos amigos, los clásicos. Por ahí anda la cosa. ¿Y tu mayor pena? Mi mayor pena es lo que está pasando dentro de la Iglesia Católica en el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en la Iglesia Católica en el día de hoy? En síntesis, así cortito. En síntesis, cortito. Lo que se llama la secularización de la vida en los países tradicionalmente católicos. El cristianismo, el catolicismo, sí, puede crecer y crece, de hecho, ¿verdad? ¿Dónde? En Vietnam, en Nigeria, en la periferia nuestra, pero en Europa, la cuna, la que nos dio la fe católica, la secularización ha avanzado a pasos de gigante y la vida se va vaciando de sentido, ¿verdad? Y eso es lo que nos llega, por supuesto, porque como siempre nos ha llegado de Europa, lo que nos ha llegado también a nosotros: secularización de la vida, expulsión de Dios en el espacio público, reducción de la divinidad a los templos y a la intimidad de la conciencia personal, mientras que el resto de la vida, que es la vida, la historia, pasa sin Dios. Eso es mi pena. José Miguel, yo te quiero agradecer que hayas venido caminando a este pequeño jardín mío al fin del mundo. Ha sido muy grato conversar bajo este árbol, bajo el follaje de este árbol que tanto te gustaba cuando niño, sentir el follaje mecido por la brisa, como dice en una de las respuestas al comienzo de estas conversaciones editadas por las ediciones Universidad Católica y las ediciones Universidad de Navarra. Espero que nuestra conversación siga bajo este árbol o bajo otro árbol, pero donde sea, que continúe. Encantado de la vida y te agradezco mucho, Cristian, esta conversación, porque yo no sé si habrá sido entretenida o no, pero yo sí me he entretenido por lo menos. Y espero que tú no te hayas aburrido. Para nada, no me he aburrido y al contrario, además, no se trata solamente de cosas entretenidas, hemos tocado temas profundos, importantes, actuales, que tienen que ver con el hombre, con su libertad. Hemos hablado de Juan Emar, de muchas cosas. Estoy seguro que nuestros radiovidentes, así les llamo yo, lo han disfrutado. Muchas gracias y espero encontrarnos muy pronto para seguir conversando, José Miguel. Gracias a ti, Cristian. Muy agradecido. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana cuando vuelva a abrir de nuevo la verja de madera de este jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Y no se olviden de la frase de Voltaire al final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.